Señor, te doy gracias, Padre, porque eres tan bueno, tan generoso, Dios, al darnos tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos leerla, memorizarla, estudiarla, Señor, y no solo eso, sino aplicarla como un remedio a nuestra vida. Señor, te damos gracias, porque día a día, hora tras hora, minuto, segundo, tú nos hablas por medio de tu palabra. Y Señor, eres tan bueno y misericordioso. Te doy gracias, Padre. Ayúdanos ahora a poder ir a tu palabra y que encontremos, Señor, que encontremos perlas preciosas, Señor. Que encontremos, Señor, como esos que se lanzan al océano en busca de tesoros, de piedras, Señor, valiosas. Y que cuando las encuentran, Señor, después la comienzan a trabajar y, Señor, y sale una joya refinada. Te ruego, Padre, que tu palabra, ahora nos sumerjamos, que encontremos, Señor, ese tesoro, que lo atesoremos en nuestro corazón, tu palabra, y que tú la refines, Señor, que sea nuestro pensamiento y que podamos, Señor, darte la gloria a ti, Señor. Gracias, te damos, Dios, por tu providencia. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y hermanos, en esta mañana, hoy vamos a estar viendo la última parte, como les decía, de los versículos 5 y 6 de 1 de Pedro capítulo 4. Dice 1 de Pedro capítulo 4, del 1 al 6, lo vamos a seguir. Dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, armados del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencia, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque para esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Y los tres últimos mensajes pasados estuvimos viendo lo que es la voluntad de Dios. Estuvimos enfocándonos en la pasión que tenemos que tener por la gloria de Dios, la pasión que había en aquellos mismos cristianos y la pasión que nosotros hoy tenemos que tener como cristianos por la santidad, la gloria y que el nombre de Dios sea exaltado en medio de las circunstancias adversas. Luego, el domingo pasado, pudimos estar descubriendo y ver el rostro feo del pecado, horrible, espantoso, algo que tiene que estar haciéndonos poner la piel de gallina, y estuvimos viendo lo grave que es el pecado y cómo Pedro les dice a sus lectores, a los receptores de esta carta, y le está diciendo: antes ustedes andaban en estas clases de pecado, y se los describe a algunos, y vimos lo horrible que es eso, y recordamos también lo horrible de los pecados que el Señor nos salvó, de dónde nos sacó. Pudimos ver que la característica distintiva de un cristiano no es solamente el saberse pecador, eso no lo hace un cristiano, sino que es cristiano porque se arrepiente de sus pecados, comienza a caminar de acuerdo a lo que Cristo dice en su palabra, en santidad, en siguiendo sus pisadas, y continuamente está arrepintiéndose y sabiendo que tiene un Dios que será juez, que es un juez, pero tiene un abogado que es Jesucristo. Así que nosotros andamos de acuerdo a Cristo, ya fuimos libertados del pecado, pero tenemos que vivir una vida en la cual no podemos desatender esto, no podemos desatendernos del pecado, porque nos va a seguir, nos va a perseguir, y todos los días tenemos que mortificar el pecado en nosotros, todos los días. Y hoy, por último, vamos a ver el final, el juicio de Cristo, el juicio de Cristo. Hoy vamos a ver cómo ese juez
saca el martillo y dice, condenado, y vamos a ver cómo ese juez dice, yo soy el que voy a juzgar a todos en este mundo. Pero ¿en qué contexto lo está exponiendo acá Pedro? No dejemos de recordar, cuando leemos la palabra de Dios, en qué contexto está el autor. ¿En qué contexto está el autor? Si alguien les llega una carta a ustedes y les dice, necesito ayuda. Entonces dice, ¿ayuda de qué? ¿De dónde? ¿De dónde me la...? Una cosa es que yo les diga, necesito ayuda, y otra cosa es que un hermano que está predicando entre los musulmanes y que está siendo perseguido les escriba, necesito ayuda. Es un contexto muy diferente. Entonces yo tengo que saber en qué contexto Pedro está escribiendo estas palabras que hoy nosotros leemos. Específicamente estos dos versículos, versículos 5 y 6. Y él les dice, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en la carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Rápidamente quiero estar leyéndole 3 puntos de lo que dice la confesión de fe, la confesión bautista de 1689, que es una confesión de fe en la cual nosotros creemos y tenemos como un fundamento para ocasiones especiales, ¿no? ¿Qué pensamos acerca de la palabra de Dios? ¿Qué pensamos acerca de la salvación, de la regeneración? Y distintas lo que dice la palabra de Dios y lo que nosotros tenemos como un código de fe. Pero habla acerca del juicio final. Este es el último encabezado, el número 32 de la Confesión de Fe Bautista de 1689. Y lo separa en 3 puntos. Y dice lo siguiente, lo cito como dice la confesión. Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por Jesucristo, a quien todo poder y juicio ha sido dado por el Padre. En aquel día no solo los ángeles apóstatas serán juzgados, sino que también todas las personas que han vivido sobre la tierra comparecerán delante del tribunal de Cristo para dar cuenta de sus pensamientos, palabras y acciones, y para recibir conforme a lo que hayan hecho mientras estaban en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Punto número 2. El propósito de Dios al establecer este día es la manifestación de la gloria de su misericordia en la salvación eterna de los escogidos y la de su justicia en la condenación eterna de aquellos réprobos, que son malvados y desobedientes. Pues entonces los justos entrarán a la vida eterna y recibirán la plenitud de gozo y gloria con recompensas eternas en la presencia del Señor. Pero los malvados que no conocen a Dios ni obedecen al Evangelio de Jesucristo serán arrojados al tormento eterno y castigados con eterna perdición, lejos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Punto 3. Así como Cristo quiere que estemos totalmente persuadidos de que habrá un día de juicio, tanto para disuadir a todos los hombres de pecado, como para ser de mayor consuelo de los piadosos en su adversidad, así también quiere que los hombres no sepan cuándo será ese día, para que se desprendan de toda seguridad carnal y estén siempre velando, porque no saben a qué hora vendrá el Señor, y estén siempre preparados para decir: ven Señor Jesús, ven pronto, amén. Este último punto tiene mucha relación con el próximo versículo que vamos a ver, si Dios lo permite, el próximo domingo, de velar y orar. Pero fíjense lo que Dios es muy claro acerca de que Él ya estableció un juicio y que Él es el que juzga. Por eso el mensaje de hoy va a estar centrado en el juicio de Cristo. En el juicio de Cristo. Y vamos a ver el texto que hoy nosotros tenemos. Ahí el versículo 5 dice una versión un poquitito más clara, dice: pero ellos tendrán que rendir cuentas a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Y nosotros tenemos que ver que Dios, como un padre, Él juzga imparcialmente. Ahí en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 23, dice: quien cuando maldecían no respondía con maldición,
Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y este es el pensamiento de Pedro también, que le quiere poner a los receptores, a los que les está escribiendo, que Él es el juez, que en medio de toda esa adversidad es Él el que va a salir a favor de ellos. Y no solamente eso, sino que tengan la esperanza puesta en Él. El capítulo 1, versículo 17 de Primera de Pedro, dice: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Fíjense cuál es el sentido. Están siendo perseguidos, están siendo maltratados, están siendo muertos por la causa de Cristo. En primer lugar, por un emperador loco, tirano, esquizofrénico, que culpa a los cristianos de algo que probablemente él mismo hizo. Y entonces ellos son ese chivo expiatorio y están siendo muertos porque ellos no se iban a defender, no iban a levantar armas contra alguien que Dios les dijo que tenían que orar, contra ese emperador, contra ese gobernador que fue puesto por Dios. Entonces eran un blanco fácil. Entonces Pedro les anima todo el tiempo. Esta parte de primera y segunda de Pedro, primera de Pedro especialmente, qué bueno sería que la pudiéramos leer continuamente, del capítulo 1, hacer todo un repaso, y van a encontrar que es de ánimo en medio de la adversidad, es de ánimo en medio de la adversidad y de la prueba. Y también podemos ver ahí en 1 Pedro capítulo 2 versículo 12, por ejemplo, dice: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Vamos a adelantarnos un poquitito más. Vamos a ver 1 de Pedro capítulo 4 versículo 13. Dice: sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Pedro está apuntando a una esperanza futura que viene, que va a venir para ellos. Es una esperanza, es un consuelo futuro que va a venir hacia ellos, que va a venir en ellos en algún momento. Ahí sigue diciendo también el versículo 17 de 1 Pedro 4. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y ahí ya está poniendo en orden. Está hablando de alguien que va a juzgar. Y no alguien que va a juzgar de acuerdo a los parámetros terrenales de un gobierno terrenal, sino que está hablando de un juez justo. Dios soberano del cielo y de la tierra. Recordemos que estos cristianos tenían los escritos antiguos, tenían inclusive ya algunos textos de lo que Pablo estaba predicando, de lo que estaba hablando. Y todos ellos podían ver la gloria del Señor, la manifestación de la gloria de Dios por medio de los escritos de David, por medio de lo que habló Job, que lo leímos al principio. Dios es soberano de todo. Él un día va a juzgar a todos de acuerdo a su ley. Y entonces acá hay puntos muy importantes que dice este texto. Todos tendrán que rendir cuentas. Todos tendrán que rendir cuentas. Acá se utiliza un término de la contabilidad. ¿Vieron cuando nosotros a veces nos juntamos a comer? Bueno, nos juntamos a veces en la casa del hermano Rafael. Bueno, a ver cuánto puso cada uno, a ver cuánto hay que poner cada uno, cuánto hay que poner para llegar a cubrir los gastos. O un contador va a un comercio y dice: bueno, vengo a buscar los papeles para poner en orden, a ver cuánto se gastó, cuánto entró. Y eso es rendir cuentas, y ese es el término que está utilizando acá.
de rendir cuentas. Bueno, va a llegar un día en el cual todos vamos a tener que rendir cuentas. Mateo capítulo 12, versículo 36. Dice, de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Hermanos, si nosotros creemos que este mundo no va a tener un juicio, es algo ilógico. Hay un creador y alguien que ordena y pone las leyes. Por lo tanto, un día ese creador va a pedir a todos los hombres, va a pedir cuentas de todo lo que haya hecho. Y a Dios no le va a importar si viene alguien y se para y le dice, pero yo no creo en vos. Él es Dios. Él es Dios. No va a importar. Él es el Señor. Él es el único que todo hombre tiene que darle la gloria y la adoración. Por lo tanto, si no tenemos este sentido en nosotros, ¿dónde va a estar el temor del Señor? Si nosotros no tenemos un sentido que todo hombre va a tener que rendir cuentas un día delante de Dios, ¿dónde está la predicación del Evangelio? No podemos perder esto de vista. No podemos perder a Dios de vista. Si en el camino perdemos el juicio de Dios, entonces nos quedamos con un Dios que algún día va a venir, no sabemos cuándo, y nos ponemos a mirar, a ver cuáles son las señales de los tiempos, para apresurarnos a arreglar cuentas con Él. Las señales de los tiempos ya vienen sucediéndose. Ya vienen sucediéndose una y otra vez, pero solo son señales que nos marcan que este mundo, un día, el juez soberano de la tierra, todo hombre se va a tener que enfrentar a él. Ahora, ¿cuánto tiempo tenemos de vida? Si a veces los hijos no salen de la matriz de la mujer y ya están muertos. Y si a veces un niño vive 5, 6 años, 10 años y ya muere por una enfermedad, ¿cuándo va a ser el final de nuestro aliento? ¿Cuál va a ser el final del aliento de todos los hombres que caminan tan seguros por este mundo? Este mundo, nosotros tenemos que saber que hay muchos que hoy caminan y pisan tan seguros el suelo de estas veredas, que si ellos supieran que en algún momento ese suelo se puede rajar y los puede tragar vivos al Seol. Pero a veces no ponemos esta atención, y a veces por eso nosotros tenemos dos opciones. Nosotros sabemos que en el día del juicio nosotros somos justificados por Cristo, lo vamos a ver en estos pasajes. Tenemos un abogado, pero ¿qué de aquellos que no lo van a hacer, que no lo son? ¿Qué de aquellos que están hoy perdidos? ¿No nos trae pavor y horror a nosotros eso? Si no nos trae pavor y horror a nosotros eso, hermanos, casi que somos unos cínicos. Porque es como que estamos esperando a Dios que agarre al impío y que lo castigue severamente y verlo en el infierno, y tal vez nosotros estemos del otro lado riéndonos de por qué está en ese lugar. Y no es lo que Cristo ha predicado, no es lo que Cristo ha enfatizado. Su amor es extendido hoy, su misericordia son extendidas hoy a toda la humanidad. El deseo de Dios es que todos sean salvos, que todos procedan al arrepentimiento. Pero muchos van a estar estando en contra de Dios, muchos van a estar resistiendo a Dios hasta que ellos mismos, la paciencia de Dios, como veíamos el domingo pasado, se termina agotando y ya lo único que queda es el juicio de Dios, el juicio de Dios. Todos van a tener que rendir cuentas. Cuando hablemos de Cristo, pongamos esto en la mente de las personas. Pongámonos nosotros. ¿Sabías que vos vas a tener que rendir cuentas delante de Dios? Como yo voy a tener que rendir cuentas delante de Dios. Dios es un Dios soberano y a Él hay que rendirle cuentas. Dice en segunda parte, para aquellos, porque Él está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Y ahí en Hechos
voy a decir mejor un pasaje que lo vamos a repetir. Romanos 14, 9. Romanos capítulo 14, versículo 9. Porque este lo voy a volver a citar y ya lo tenemos ahí en mente. Dice: porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir, para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Así de los muertos como de los que viven. Y acá Pedro incorpora el sermón que predicó, Pablo emplea en su carta de Romanos y en la segunda epístola también de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Teniendo en cuenta esto de Romanos, vayamos a Timoteo. Rápidamente, segunda de Timoteo 4, 1. Versículo 4, versículo 1. Dice: pero el Espíritu dice, estoy en primero. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Quién es el que va a juzgar a todos los hombres? Cristo. Como dice la confesión de fe que leímos, ahí del juicio final, el Padre encargó a Cristo esta labor y esta tarea. Pero encontramos a su vez que Dios es un juez que va a juzgar. Y no hay en ningún modo contradicción, ya que ellos actúan en unidad. Pero acá enfatiza que es Cristo. Acá es Cristo. Y Pedro lo tiene a Dios como juez. Y es Cristo también, es Cristo. El Padre encarga a Cristo el juzgar. Y ahí en 2 de Timoteo dice que Dios juzgará. Que Jesucristo, juzgará. Y no es un juicio de condenación, sino que acá es un juicio de evaluación. No es una condena, acá hay una evaluación. Ahí en 2 de Timoteo 4:1, porque dice que juzgará a los vivos y a los muertos. Va a haber una evaluación. Hermanos, y esto también es importante que lo entendamos. El tribunal de Dios ya entró en sesión. Ya Dios está ejecutando los juicios en todo el mundo. Ya Dios a veces nos deja ver cómo Él ejecuta justamente juicios sobre naciones, sobre ciudades, sobre personas y ocasiones especiales. Porque ya el tribunal de Dios ha entrado en sesión. Y es ahí donde el Señor hace justicia. Y lo que Él hace es totalmente justo. Dios es justo y Dios es soberano. Y nosotros vemos que es acá donde Pedro también pone el énfasis, que Él va a juzgar a los vivos y a los muertos. Jesucristo va a juzgar, va a tener el privilegio, por decir así, de ese juicio. Es Cristo mismo. Y acá también dice en el versículo 5, los vivos y los muertos. La frase los vivos y los muertos tiene un significado literal y se refiere específicamente a la condición física de las personas, a la condición física de las personas. Además, Pedro comunica el mensaje de que nadie vivo o muerto puede escapar del juez. Nadie vivo o muerto puede escapar del juez. ¿Qué es lo que nosotros éramos antes? ¿Y qué es lo que las personas que no tienen a Cristo son? Fugitivos. Fugitivos. Corremos en contra de Dios. Hacemos lo que a Dios no le agrada. Además de estar muertos en nuestros delitos y pecados, o estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora por eso Pedro pone el énfasis en este juez. Pueden ver ahí, 1 de Pedro capítulo 4, versículos 3 y 4. Antes hacían estas cosas, ustedes tenían que ser condenados, ustedes iban a ser juzgados, ustedes, su destino era el infierno. Pero ahora ellos fueron llamados a una esperanza viva. Ahora ellos fueron rescatados, le está diciendo Pedro. Y ahora nosotros vemos que nosotros también de la misma forma somos rescatados. De la misma forma el Señor nos libró de la condenación. Hermanos,
hace años atrás. ¿Cuánto hace que nosotros conocemos a Cristo? Bueno, de esa fecha para atrás, si nos hubiéramos muerto, ¿recuerdan en alguna situación que ustedes estuvieron en peligro de vida, su vida? Ahora piensen, ¿estaban con Cristo o estaban sin Cristo? ¿Y su destino cuál justamente hubiese sido? No al lado de Cristo, no con Cristo. Miren, les voy a dar algo que a mí me impactó, una ilustración. Escuché el testimonio de, creo que lo compartí otras veces, de la tragedia de Lapa. ¿Se acuerdan del avión que quiso despegar en Buenos Aires? No alcanzó a despegar, fallas mecánicas, y el avión se estrella, mueren una gran cantidad de personas, pero otros sobrevivieron, Y hay un documental que muestra los testimonios de los sobrevivientes. Y hay un hombre, específicamente un hombre, que explica todo el horror que vivió, según él, todo el infierno que vivió. Que él vio cómo el avión golpeaba, sus huesos se quebraron casi todos, su asiento quedó fijo en el lugar mientras otros asientos volaban, mientras otros cuerpos golpeaban contra él, y dice que él pudo salir caminando en medio del fuego y no sabe cómo en un momento abrió los ojos y estaba tirado en el pasto lejos de donde estaba el avión. Pero él dice, yo ahí pensé que moría. Ahora le siguen diciendo a este hombre, ¿y ahora usted qué piensa? Yo pienso que ahora todo importa mucho menos. Estuve tan cerca de la muerte que ahora ya no me importa. Y él lo especificaba terriblemente. Dice, ya no me importa qué voy a comer a la mañana. No me importa qué me voy a poner. No me importa dónde voy a salir de vacaciones. Lo que me importa es que estoy con vida. Y todas las noches lo recuerdo. Y hermanos, si nosotros nos ponemos a pensar, si nosotros nos ponemos a ver de dónde Cristo nos sacó, no es para que también nosotros meditemos todas las noches que Dios me dejó con vida en el momento de la muerte, que tal vez estaba a un paso de la eternidad sin Cristo. Es para meditar y es para tenerlo en cuenta, que tengamos en mente esto. Dios iba a ser aquel que justamente nos iba a juzgar. Y ahora estos cristianos están viviendo una persecución, están siendo arrastrados. Y un día cenan todos juntos en familia, ahí en el año 60 después de Cristo, 65, y eran perseguidos. Y cenaban todos juntos. Y al otro día, capaz que había muchos de ellos que no iban a estar en la mesa sentados, ni padres ni hermanos, porque habían sido o quemados vivos o arrojados a las fieras o a los perros. Entonces imagínense, Pedro le está diciendo, hermanos, sé del dolor que están pasando, la persecución que estamos siendo perseguidos, pero alentémonos. Ya Dios, aquel, el juez que juzga a los vivos y a los muertos, nosotros hemos sido librados. Nosotros ahora estamos con Cristo. Nuestra herencia ahora es eterna. Momentáneamente hay sufrimiento, pero nuestra herencia es eterna y nuestro gozo es para siempre con Cristo. Amén. Y ese es el pensamiento que Pedro les quería poner, que Pedro les está invitando a que vean y abracen a ese Dios que es soberano, pero que también va a juzgar a los vivos y a los muertos. Vamos a ir al versículo 6 un poco más rápidamente. Dice en otra versión un poquitito más ampliada, dice, por eso también se les predicó el Evangelio aún a los muertos, a fin de que sean juzgados conforme a los hombres en cuanto al cuerpo, pero que vivan conforme a Dios en cuanto al Espíritu. Acá vamos a ver algunas cosas rápidamente, no poniendo el énfasis
nuevamente si es Cristo descendió al infierno para predicarles. Eso lo estuvimos viendo, lo que Pepe estuvo exponiendo, y sería bueno que lo podamos recordar mediante los audios y las prédicas por ahí grabadas, para no perder tiempo. Solo un resumen de lo que voy a hacer acá. Esta palabra que se les predicó el Evangelio. El original es que fue predicado el Evangelio a estas personas. Fue predicado el Evangelio. Pero Pedro no está interesado en el momento, en el contenido de la proclamación, sino en el hecho de que la predicación ocurrió en un tiempo específico. A estos ya se les predicó. A estos fue predicado el Evangelio. A esto, por eso también se les predicó el Evangelio aún a los que ya estaban muertos. Antes estaban vivos, recibieron el Evangelio, ahora están muertos, pero a ellos se les predicó el Evangelio. Entonces, por eso Pedro está diciendo que esto fue un hecho que ha ocurrido en el pasado. Si prestamos atención al verbo del versículo 6, dice predicado. Es predicar. Se les predicó. Ya fue predicado a ellos el Evangelio. Ya fue predicado. Y aún dice a los muertos. Aún a los muertos. Y esto más rápidamente en conclusión, y vamos a los intérpretes contemporáneos, y es lo que podemos comprender de lo que dice el texto. Dice que los muertos son los cristianos que oyeron el Evangelio durante su vida y creyeron en él. Son los cristianos que oyeron el Evangelio durante su vida y creyeron en él. Por eso está diciendo ahí, por esto también ha sido predicado, verbo, predicado, el Evangelio a los muertos. Los que antes estaban vivos, ahora habían muerto. A ellos se les predicó. Y ellos son los que creyeron. Luego murieron, han muerto, dice ahí la palabra, y han muerto físicamente. Ya han muerto. Ahora dice, a fin de que sean juzgados. A fin de que sean juzgados. Y acá tenemos que ver que utiliza esa palabra juzgados, a fin de que sean juzgados. Hermanos, todas las personas en esta tierra, todas las personas en esta tierra, no solamente tienen una evidencia de Dios, no solamente hay una evidencia de su palabra en las cosas creadas, hay una evidencia de que existe Dios, hay una evidencia dentro de ellos, hay una evidencia de que hay Dios. Pero Dios nos manda que tenemos que predicar el Evangelio a fin de que sus conciencias sean movidas. ¿Cuántas veces hablamos acerca del juicio de Dios, del infierno, de los horrores del infierno? Y eso nos estremeció en algún momento y sacudió nuestras conciencias. Y pudimos ver y decir, wow, Dios verdaderamente me va a juzgar. Verdaderamente yo he pecado contra Dios. Verdaderamente nosotros hemos hecho mal contra Dios. Por eso es tan importante hablar todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. El hombre ha pecado y el hombre ha transgredido la ley de un Dios 3 veces santo. Por lo tanto es culpable. Y eso es una muy mala noticia. Pero el Evangelio, ¿qué es? Buenas noticias. Que Cristo vino al mundo para reconciliar al hombre con Dios. Y ahí es donde nosotros tenemos que ver. Pero tenemos que poner también este énfasis. Un día Dios va a juzgar a cada uno. ¿Y cómo vamos a ser hallados? Pero acá Pedro está diciendo y revela que a las personas que han de ser juzgadas se les ha predicado el Evangelio cuando vivían en la tierra. Y entonces también en las Escrituras ellos habían llegado a saber que Dios había pronunciado juicio sobre todos los pecadores. Pero como creyentes
habían sido librados del pecado y que iban a heredar la vida eterna. Hermanos, es muy diferente que vos confieses que sos cristiano en el almacén del barrio, que confieses que sos cristiano cuando tenés un león a 5 metros o estás atado a un poste embadurnado en brea y hay una llama que se va a acercar. Es muy diferente. Aquellos hombres confesaban ser cristianos, aún en medio de la adversidad, cuando eran quemados o devorados. Nosotros tenemos que ver, nosotros tenemos que poner atención que esto en ningún modo para nosotros es un terror. Si bien hay dolor y sufrimiento, nosotros tenemos que ver, como veían aquellos cristianos, que esto era un aliento porque ellos se iban a encontrar con su Señor y con su Salvador, con Cristo. Por lo tanto, ellos sabían que ya lo peor había pasado, ya habían sido librados del pecado, ya habían sido librados, ya la condenación del pecado ya había sido cortada. Cristo, abrazaron a Cristo, abrazaron la fe en Cristo. Por lo tanto, ahora ellos, su preocupación, ¿qué era? ¿Volver a vivir un día más? Sí, por amor a los hermanos les gustaría estar. Pero como decía Pablo, aún mayor es que yo parta para estar con Cristo. Y nosotros tenemos que ver que esto es lo que nosotros tenemos que mirar a través de los ojos de Dios. ¿Cuál es nuestra verdadera vida? ¿La que vivimos pasajeramente en este mundo, con los deleites de este mundo? ¿O nuestra verdadera vida está puesta en que nos vamos a encontrar con el Señor? Y Él nos va a decir, buen siervo fiel. O tal vez Él va a decir, nunca te conocí. Entonces, tenemos que examinarnos en esto. Más rápidamente vamos a ir a Hebreos capítulo 12, versículo 23. Este pasaje es muy alentador. Hebreos capítulo 12, versículo 23. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Fíjense, hermanos, que estaban muertos estas personas físicamente, pero vivos y triunfantes en su espíritu. Vivos y triunfantes en espíritu. A los espíritus de los justos hechos perfectos. Hechos perfectos, dice Hebreos. Y Pedro considera en esta carta el sufrir, extensamente el sufrir por amor de Cristo. ¿Cuánto más hoy nosotros debemos considerar estas cosas en el tiempo que nos toca vivir? No somos perseguidos por nuestra fe, no nos meten en la cárcel por ahora, no nos tiran a las fieras por ahora. Algo que me ponía, estaba mirando a un historiador que decía, hoy todos los estadios del mundo se hacen con el mismo formato de ingeniería que el Coliseo Romano. Y van a ver, todo se centra hacia un lugar para que el espectáculo sea mayor. Inclusive en aquella época del Imperio Romano, la tecnología era impresionante que tenía, pero todo estaba orientado hacia un lugar que iban a ocurrir los hechos. Si hoy tendríamos que ir a un lado los cristianos a ser devorados por las bestias, tal vez sería un estadio de fútbol, que hoy se juegan los partidos, o quemados vivos, o muertos, porque está hecho para que el espectáculo sea mayor. Por eso pensaba en esto, ponía también un poco la atención en lo que vivían mis hermanos en aquel entonces y decía, wow, qué firmeza el sufrimiento por amor a Cristo, por amor a Cristo. En conclusión, hermanos, las tres características que tenemos que vivir los cristianos, recordando 1 Pedro capítulo 4, del 1 al 6. En primer lugar, conocer la voluntad de Dios.
¿Cuál es la voluntad de Dios? Su nombre tiene que ser glorificado. Tiene que haber una pasión en esto en nosotros, en que el nombre de Dios tiene que ser glorificado. En segundo lugar, mortificar y luchar contra el pecado. Antes éramos un montón de cosas que desagradan a los ojos de cualquier mortal, pero aún siendo desobedientes, algo que pasa internamente en nuestro corazón, desagradamos fieramente a Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser salvos. Y nosotros tenemos que mortificar el pecado todos los días. Tenemos que tener en cuenta que nosotros necesitamos arrepentirnos delante de Dios. No para muerte, sino para vida, porque ahora estamos en Cristo. Y el tercer punto, el justo juicio de Cristo. Él un día va a juzgar a todos los hombres de acuerdo a su palabra. Todos los hombres, los gobiernos de este mundo, todos, aunque lo nieguen, no lo crean, lo quieran sacar de la Constitución, de las escuelas, de las universidades, Dios va a juzgar por este libro. Dios va a mirar este libro, es lo único que Él piensa. No hay otro pensamiento en Dios. No es saber qué político me gustó más, no. Dios va a mirar este libro y Dios va a decir, bueno, a ver, ¿qué digo yo en mi palabra? ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué he hablado? ¿Qué he dicho? Y si no es algo que está fuera de este libro, no es algo que yo he dicho. Yo hablé y esto lo tiene todo hombre, todo mortal. La palabra del Señor, y Dios va a juzgar a los vivos y a los muertos. Y hermanos amados, quiero llevar estas 3 enseñanzas consecutivas a una aplicación práctica, también suprema, que para el creyente y para la iglesia, algo que está en juego en cada vida humana, que nos tiene que poner atención. El cristianismo, hermanos, no es un chiste. El cristianismo no es para ser vivido una vez a la semana. Y porque hemos presentado y no hemos vivido santamente el Evangelio, hoy el mundo cree que el Evangelio es un chiste, que el cristianismo es un chiste, que la iglesia es un club más, como cualquier otro club o sociedad de fomento de barrio. Nosotros tenemos que saber que el cristianismo no es un chiste y debemos presentarlo de esa forma. El cristianismo es real, no es un juego, no es un pasatiempo. Y hoy el mundo oculta esta realidad invisible, mucho mayor. ¿Por qué? Porque estamos en guerra. Satanás nos quiere hacer distraer de la batalla que tenemos. Efesios capítulo 6, versículo 12, nosotros necesitamos estar prestando atención que no tenemos lucha contra sangre y carne. Hermanos, realmente a veces me apena mucho que nos enredemos en las cuestiones de este mundo. ¿En qué piensa el político de turno? En criticar y en ver qué hizo la presidenta y qué no hizo la presidenta. Es una pérdida de tiempo. ¿Qué es lo que Dios sabe que nos va a decir? A ver, bueno, vamos a ver qué es lo que yo hablo acerca de los gobernantes. Y dice que oremos y los tengamos en alta estima. ¿Y lo tuviste en alta estima? Sí, Señor, pero yo, el libro, lo que yo he escrito, nos va a decir así Dios. Y nos vamos a encontrar, oh, hombre, eres tú inexcusable, tú que juzgas a otros. No tenemos excusa delante de Dios. Tal vez somos rápidos en levantar una condenación aún sobre otras personas. Y hermanos, en esto lucho mucho. Pero tengo que saber que a mí mucho se me ha perdonado. Porque Dios me va a decir, vos estás juzgando a este que hace esto, ¿y cuánto te perdoné yo a vos? ¿Cuánto te perdoné yo a vos? Yo tengo que poner el sentido y ver y poner la causa al que juzga justamente. Y ponerlo a Dios. Señor, tú sabrás. Señor, tú sabrás qué hacer. Señor, descanso en ti. Tú me has perdonado, Señor.
descanso en ti. Por eso tú eres el juez de cada uno. Tú vas a pedir cuentas. Aquellos que están vivos, vas a pedir cuentas. A cada una de las almas, de los 6.000 millones que habitan esta tierra, el Señor les va a pedir cuentas. Les va a pedir cuentas. Va a pasar la eternidad o en el cielo o en el infierno. No va a quedar otra opción. ¿Y a cuánto estamos de eso? Hermanos, quiero que sepamos, estamos a un paso. No nos olvidemos nunca. Estamos a un paso de la eternidad. Puede ser en cualquier momento. No estoy diciendo que en cualquier momento va a sonar la trompeta, sino que en cualquier momento todo ser humano hoy está en esta tierra y mañana no está más. No nos sorprendemos a veces cuando decimos, se murió fulanito de tal, el vecino. Ayer yo tomé mate con él. El otro día me lo crucé y estuve hablando con él. ¿Por qué nos sorprende? Porque estamos a un paso de la eternidad. En un momento nos vamos a encontrar delante de Dios. Y ahí no va a haber tiempo ni para arrepentimiento, no va a haber tiempo para pensar y recapitular mi vida. Ahí será el lloro y el crujir de dientes, o ahí será el gozo en el cual podamos abrazar a Cristo como nuestro Salvador. Por eso es que tenemos una tarea a nivel personal y otra tarea que es ir y hacer discípulos, ir y predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio, que podamos ver, que podamos mirar, que nos tenga que tengamos que temblar y estar espantados, porque un día hay personas que se van a enfrentar delante del juez de toda la tierra y no van a tener excusa. Y ese día, hermanos, ese terrible día, ellos en la presencia de aquel que los va a juzgar, van a desear nunca haber nacido. Y es terrible. Tenemos que pensar estas cosas. ¿Cómo estamos con estas labores? Poner atención. ¿Cómo estoy en mi vida personal delante de Dios, en santidad? ¿Y cómo estoy haciendo discípulos? Que todavía hay gente que tiene que ser salva. Pero sobre todas las cosas, que nos aliente que el nombre de Dios tiene que ser glorificado en todo lugar. No ser salva solamente de una condenación del infierno, sino que esa persona, si el Señor le abre los ojos y cree para salvación, va a glorificar a aquel que se merece toda la gloria y toda la honra. Ese es el Dios soberano. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por hablarnos a través de tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has hablado, Señor, nos has hablado por medio de tu palabra. Señor, quiero rogarte, confío en la providencia de tu Espíritu, Señor, en que tú continuarás hablando en el corazón de mis hermanos. Señor, aún en puntos específicos que dice esto que hemos leído, Señor, tú seguirás obrando en nosotros. Señor, te ruego que tu palabra, que es más cortante que toda espada de dos filos, penetre, Señor, y que produzca cambios, Señor, en nosotros. Te damos gracias, Señor. Ayúdanos a vivir el presente, Señor, mirando a la eternidad, mirando a lo eterno, a lo que va a venir, Señor, a lo que tenemos preparado por ti, Señor. Señor, ayúdanos a pensar que hoy tal vez estamos pasando una situación difícil, una circunstancia adversa. Estamos luchados, trabajados, pero Señor, nada es comparable con la gloria venidera, con lo que ha de manifestarse en nosotros por medio de Cristo. Alienta a mis hermanos, Señor, a que corran con paciencia la carrera, Señor, que sean sabios, que miren tu palabra. Aliéntalos, Señor, y te ruego sobre todas las cosas, Padre, que este mensaje les haya alentado en sus corazones, en su caminar, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.